encuentra desde el capítulo 9 hasta el capítulo 11. Y cuando hablamos acerca de estos pasajes, necesitamos ver su contexto para ver cuál es la razón por la cual Dios ha actuado en estos pasajes, y sobre todo para entender el por qué Dios hace las cosas. Quiero pedirle que oremos antes de iniciar. Padre, queremos darle gracias en esta hora por su inmensa misericordia y el gran amor que nos ha tenido hasta el día de hoy. Debemos decirle, Señor, que somos pecadores, lo que hemos sido comprados por la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo. Queremos suplicarle, Señor, no hallar estorbo en nuestra comunión con ustedes. Debemos pedirle sabiduría de lo alto, Señor, a fin de que su palabra, su Santo Espíritu nos muestre la verdad de su palabra, Señor, y que sea eficaz en cada uno de nosotros. Pedimos estas cosas en Cristo Jesús. Bueno, decía que el contexto de este pasaje se encuentra en Génesis capítulo 9. Y vamos a ver, quiero que vayan a Génesis capítulo 9 porque estamos terminando prácticamente esta sección de estudios en Génesis. Quiero que vayan al capítulo 9 y lean conmigo el versículo 1. Versículo 1 del capítulo 9. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. ¿Qué es lo que encontramos en este versículo? ¿Recuerdan lo que estudiamos anteriormente acerca de este punto? Cuando Dios habla y dice fructificad y multiplicaos y llenar la tierra, ¿está dando una orden o está diciendo, bueno, si ustedes quieren háganlo y si no, no lo hagan? Es una orden. Y cuando Dios habla, hermanos, es importante entender que cuando Dios está dando órdenes, no está diciendo que si queremos hacerlas o no queremos hacerlas, sino que necesitamos hacerlas. Y note que no dije debemos de hacerlas, sino que necesitamos hacerlas. Una de las cosas que yo he aprendido por medio de la palabra es que el más beneficiado cuando estamos conectados a la voluntad de Dios es el creyente mismo. Y precisamente era la responsabilidad de los hombres al inicio después del diluvio, de las 8 personas que salieron después del diluvio. La responsabilidad era fructificar, multiplicar y llenar la tierra. ¿Se cumplieron estas cosas? Sí y no, en parte. Vemos en el capítulo 10 las generaciones, cómo fueron multiplicándose en gran manera, pero hubo un problema serio en el capítulo 11. Y hay un personaje importante en el capítulo 10 que necesitamos ver en el versículo 8 del capítulo 10. Vaya al capítulo 10. Y Cú engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Fíjense que cuando hablamos de Nimrod, estamos hablando de un personaje en la historia de la humanidad, un hombre que en el principio, después del diluvio, se encuentra con mucho poder. La palabra poder aquí implica muchas cosas. Es decir, tenía autoridad sobre las personas. Número 2, tenía dominio sobre las personas. Número 3, tenía la capacidad de crear y tener un pensamiento óptimo hacia las circunstancias de cómo se movía la humanidad. Es decir, la palabra poderoso aquí es muy grande. Es decir, este hombre era un hombre muy inteligente. Y cuando vemos esto, es importante de notar que precisamente este hombre fue uno de los que pervirtió y que dio y llevó en fracaso a la humanidad. Estamos viendo precisamente aquí en el contexto, vimos por ejemplo en el capítulo 9 el pacto noénico, un pacto incondicional. Dios hizo un pacto con Noé y Dios dio algunas señales de ese pacto. Pero estamos también viendo
en este contexto del capítulo 8, del versículo 15 en adelante, empieza una dispensación diferente. Y cuando hablamos de dispensaciones, es importante recordar que Dios hay un factor reinante dentro de los seres humanos. También hay una responsabilidad para los seres humanos. También hay un fracaso de los seres humanos y por lo tanto, debido al fracaso, hay un juicio de parte de Dios. Y precisamente en el capítulo 11 es lo que vamos a ver ahora. Noten lo que dice el versículo 1 del capítulo 11. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Noé, sus hijos y sus descendientes fueron fecundos, pero hay un problema serio. No llenaron la tierra. No llenaron la tierra. Y había una sola lengua. Y fíjense que Dios es tan sabio que al inicio, recuerden de dónde proviene esta humanidad. De Noé. Y de hecho, como provienen de Noé, tenían una sola lengua. Podría haber unanimidad en pensamiento, unanimidad en acciones. Es decir, Dios determinó que así fuera, precisamente porque había entregado una responsabilidad al ser humano. Pero ¿qué pasó? Versículo 2, miren lo que dice. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. ¿Qué dice? ¿Qué denota esta expresión? Y se establecieron allí. Y esa era la responsabilidad de los hombres. ¿Fructificaron? Sí, fructificaron. ¿Fueron se multiplicaron? Sí, se multiplicaron. Pero ¿en dónde fue el fracaso del hombre entonces? Era realmente, es tan equívoco el pensamiento del hombre en este contexto, el establecerse en un lugar. ¿Es realmente este el problema? ¿En dónde está el problema entonces, hermanos, que encontramos aquí? Vimos en el capítulo 9 la responsabilidad de Dios hacia el hombre. El hombre tiene una responsabilidad que cumplir hacia Dios. Ahora, ¿dónde está el fracaso? La desobediencia. Noten que el hombre desde Adán hasta el día de hoy, el problema no es ni el pecado, ni cualquier problema que tiene el hombre. De hecho, el pecado separa al hombre de Dios. Pero el problema no es ese. El problema es que el hombre no quiere obedecer a Dios. Y cuando hablo de obedecer, es que el hombre no le quiere creer a Dios. El hombre desde Adán hasta este contexto que vemos aquí, el hombre dice, no, nosotros vamos a hacer las cosas a nuestra manera. ¿Y cómo se llama esto teológicamente hablando? Cuando yo quiero hacer las cosas a mi manera y no a la voluntad de Dios, ¿qué estoy haciendo? ¿Perdón? Religión. Religión. Estoy tratando de hacer esfuerzo humano para alcanzar la voluntad de Dios o los méritos de Dios. Y esto es lo que muchos hasta el día de hoy están tratando de hacer. Por eso es que hay tanta falso evangelio hoy. El evangelio sacramental, el evangelio de la prosperidad, el evangelio de las obras, el evangelio sin la cruz, el evangelio, muchos evangelios. El hombre tratando de alcanzar a Dios por medio de sus esfuerzos. Y Dios ha determinado. ¿Cuál fue la determinación de Dios acerca de la relación del hombre con Dios? ¿Cuál era realmente el propósito por el cual Dios estableció a Noé para que pudieran tener una relación con Él? ¿Y por medio de qué lo podían tener? La obediencia, pero la obediencia, primero, antes de la obediencia, ¿qué hay? ¿Qué hay antes de la obediencia? Usted podría obedecer a alguien a quien no quiere tener una relación con Él. Necesita tener comunión. Y esa comunión se establece por medio de la fe. Y por eso es que Noé halló gracia delante de Dios por la fe y fue justificado por la fe. Nosotros hemos creído en Cristo y hemos sido justificados por medio de la fe en Cristo Jesús, en el objeto correcto. Y este es el punto
de estos hombres que cuando Dios entrega una responsabilidad, ellos tratan de hacer a su manera las cosas y no a la manera de Dios. Esto implica entonces que los hombres también tenemos un serio problema hoy. ¿No nos pasa a nosotros lo mismo, hermano? Podemos decir que gente más perversa. Aquí no estamos hablando de judíos precisamente, estamos hablando de gente que iniciaba una humanidad, gente gentil. De aquí proviene, por ejemplo, Abraham también. Ya vamos a ver la descendencia si nos alcanza el tiempo, pero es muy importante entender que esta actitud empezó con Satanás. ¿No es cierto? ¿Qué dijo Satanás al principio, allá en el cielo? ¿Qué dijo Satanás? Quiero que establezcamos un principio importante y que aprendamos algo esta noche. Fíjense qué dijo Satanás cuando él se rebeló contra Dios. Quiero ser igual a Dios. Ahora yo pregunto, ¿usted ha entendido quién es realmente Dios? ¿Quién es Yahvé? Hermano, ¿entiende usted quién es Yahvé? Es el superior, el supremo, el todopoderoso, el soberano, el omnisciente, el omnipresente. Ahora yo pregunto, fíjense, miren los paralelos entre esta conducta de los seres humanos, Satanás, y cómo quieren colocarse en el nivel de Dios. Solo note una cosa, voy a hacer una pregunta. Hermano, ¿Dios es dependiente o independiente? Él es independiente. Dios es independiente. ¿Los seres humanos somos dependientes o independientes? Necesitamos ser dependientes. Ahora yo pregunto una cosa, ¿qué quería hacer Satanás? ¿Satanás era dependiente o independiente? Dependiente. Satanás era dependiente, era un ser creado, Dios lo había creado, dependía de la voluntad de Dios. El universo depende de Dios, no depende de sí mismo. Ahora, cuando estos seres humanos, cuando dice aquí, y se establecieron allí, ellos querían decir, bueno, nosotros queremos independizarnos. Y este es un serio problema en la vida de los creyentes. Este es un serio problema que lleva a los seres humanos a esforzarse en la vida cristiana. Hablando en creyentes, en Cristo Jesús, es muy importante entender que necesitamos seguir dependiendo del Señor, no siendo dependientes. Cuando dependemos del Señor, estamos colocando al Ser Supremo en el lugar que le corresponde, y yo me estoy sometiendo a la autoridad, a la supremacía y a la suficiencia que Él tiene sobre mí. Pero si yo quiero ser dependiente, entonces estoy diciendo, Cristo, tú bájate y yo me coloco arriba de ti. Eso es lo más equívoco que puede tener la mente del ser humano. Pero precisamente esto sucede con los creyentes en Cristo también. Sí sucede, a diario sucede, nos sucede a todos. No sucede, lamentablemente, porque nuestra mente siempre está enfocada en objetos equivocados. Ahora, fíjese bien, Nimrod, el poderoso, fue que llevó a esta gente a precisamente establecerse a un lugar. Pero quiero que vea algo importante. Entonces entiende, hermano, la actitud que debe de tener un creyente el día de hoy. ¿Cuál debe de ser? Sumisión al Señor, dependiendo de Él, creyendo en su supremacía y su suficiencia, o votando a Mateo 11, versículo 9. Mire lo que dice el versículo, pero 29, perdón, versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hermano, ¿cuál es el propósito de ser humilde y manso de corazón? Quiero enfocarme en estas dos palabras. Ahí en el mismo versículo está el propósito. Y si aprendemos
a estar ubicados delante del Señor en todo tiempo, no va a haber problemas en la familia. No va a haber problemas entre el esposo y la esposa y el esposo. Los hijos van a aprender a ser sumisos. Algo que en un principio que a mí me gusta recordar es que no debemos de olvidar que en el caso principal mío, que solo tengo esposa y no tengo hijos, yo siempre ando recordando que mi esposa es mi hermana en Cristo también. Y como hermana en Cristo, necesito ser humilde ante ella. ¿Y sabe por qué? La humildad siempre va a llevar a tener un lugar ubicado delante de Dios, pero delante de los demás también. Recordando siempre que ¿qué somos delante del Señor nosotros? Siervos. Solo somos siervos. Y cuando vemos el versículo, Jesús dice dos cosas acerca de Él. Es manso y humilde de corazón. Humilde significa que tenía una perspectiva correcta acerca de la voluntad de Dios y de sí mismo acerca de Dios. Ahora, ¿deberíamos nosotros de ser así? Sí, mira el versículo 29, la parte final. Hallaréis, hermano, ¿a usted le gusta el descanso? ¿Verdad que es bueno estar descansando en el Señor? Pero nada de esto va a ser posible a menos que seamos humildes y mansos delante del Señor. Ahora, fíjense bien, ¿descanso para qué? No quiere decir descanso para nuestro cuerpo, porque de hecho, como siervos estamos dispuestos a servirnos los unos a los otros, pero nuestra alma tendrá descanso delante de los demás, pero delante del Señor también. Es muy importante este punto. ¿Y qué es lo opuesto entonces de la humildad? Lo opuesto del orgullo. Quiero que vaya a Proverbios conmigo. Vaya a Proverbios capítulo 10, capítulo 6. Versículo 16 al 19. Proverbios 6, 16 al 19. Miren lo que dice el 16. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, la mano derramadora de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presuntuosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Quiero enfatizarme en 2 cosas. Son 7 cosas aquí que son importantes verlas, pero ¿cuál es la primera cosa que Dios aborrece en este pasaje? Los ojos altivos. ¿Y qué quiere decir esto de altivo? Orgullo, es arrogancia, es tener un lugar inadecuado delante de Dios. Ahora, quiero ejemplificar esto. ¿Cuándo alguien cuando alguien puede entender si está siendo orgulloso o no? Sencillo. Ya pusimos algunos ejemplos, pero quiero mostrarles una verdad. Por ejemplo, la Biblia nos da parámetros a los creyentes de la edad de la iglesia y la gracia. ¿Cuál debe de ser nuestro andar y nuestro caminar diario? Y si no lo hacemos conforme a la voluntad de Dios, entonces estamos haciendo altivo. Sencillamente, Pablo dijo, porque no andamos por vista, sino cuando usted y yo andamos por vista, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Estamos diciendo, apartate de Dios porque yo quiero hacer las cosas a mi manera. ¿Y qué es eso? ¿Es dependencia o independencia? Es independencia. Y la independencia es arrogancia, es altivez. Entonces, cuando por ejemplo, voy a poner otro ejemplo, cuando la Biblia nos enseña que somos siervos y que debemos por ejemplo, en primera instancia, voy a hablar de esto rápidamente, necesitamos como siervos someternos a las autoridades, ¿sí o no?
Sí, porque la Biblia dice, ahora hay que hacer un equilibrio. ¿Cuándo es que debemos de someternos? Cuando las cosas son conformes a la voluntad. Cuando no son conformes a la voluntad de Dios, no tengo por qué someterme a la autoridad. ¿Va a traer problemas esto? Sí, mucho. Pero Dios, hermano, vindicará cualquier circunstancia que los creyentes tengan cuando está sometido a la voluntad de Él. Claro que sí. Siempre es así. Entonces, ¿entienden cuando un creyente en este tiempo es orgulloso? Mucho se puede entender. Como siervos, como hijos, los hijos. ¿Qué pasa con los hijos cuando no se someten a la autoridad de sus padres? ¿Qué pasa? Fracasa. ¿Por qué fracasa? Por arrogancia, por desobediencia y por orgullo. Es sencillo entender. Y precisamente lo que está diciendo aquí. ¿Cuál es la segunda cosa que menciona aquí? La lengua mentirosa. Generalmente, de hecho, Nimrod, en el pasaje que estamos viendo, precisamente estaba tratando de elevar a la gente a una posición inadecuada delante de Dios. Y llevó a esta gente a hacerlo de esta manera. Y por eso Dios no tolera estas cosas. Y no voy a hablar de las demás, pero dos opciones tenemos como seres humanos entonces. Ser humildes, y si no somos humildes, ¿qué pasará? Dios nos va a humillar. O somos humildes, o Dios nos humilla. O somos humildes, o Dios nos humilla. ¿Ustedes creen que Dios no humilló a esta gente aquí? Bueno, leamos los siguientes versículos. Vamos al capítulo 11 otra vez. Versículo 5. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Hay un punto importante que necesitamos de notar aquí. ¿Necesita Dios bajar para ver lo que los hombres están haciendo? ¿O desde el cielo puede notar lo que los hombres están haciendo? De hecho, Él determina esto porque de hecho Él va a hacer algo con esta gente. Porque estaban corrompiendo y pervirtiendo. Pero miren, Él dice, edificaban los hijos de los. Esta expresión es muy importante. Fíjense que en el Antiguo Testamento no hay ninguna expresión para hablar acerca de los hijos de Dios que se refiere a los hombres, pero sí para los ángeles se refiere. Hay muchos pasajes que hablan de esto, pero no me voy a detener en esto. Pero mire el versículo 6. Versículo 6. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Nada les hará desistir de lo que han pensado hacer. Fíjense que hablaban de la unidad que tenían, y como tenían un solo pensamiento, estaban de acuerdo. Entonces el juicio de Dios aquí es precisamente está sobre este punto, porque de hecho al tener una sola lengua, Dios va a hacer un juicio precisamente porque Él es justo. La gente me pregunta, bueno, ¿y por qué hay tantos juicios en la Biblia que Dios hace? ¿Saben que hay 7 juicios en la Biblia? No los voy a mencionar, pero aquí hay un juicio que Dios hace con esta gente. Y ya vimos por qué. Por desobediencia, por no hacer la voluntad de Dios. Dios sabía que cuando los pecadores se juntan, no hay límite. Hermano, hay que aprender, cuando los pecadores se juntan, no hay límite. Fíjense bien ustedes, ¿recuerda usted cuando estudiamos Apocalipsis, las 7 iglesias del Asia Menor? Y la iglesia, muchas de ellas decían, no, si nosotros estamos enriquecidos, no necesitamos de Dios, nosotros, cuando los pecadores se juntan, es terrible. Ahora, qué bueno es que tuviéramos
la unanimidad doctrinal. Y por eso es que la gente, este joven que les dije, me preguntó, ¿y por qué que las iglesias no dicen un solo mensaje cuando predican? Porque algunos machetean, otros dicen otras cosas, otros dicen que es por las obras, otros dicen que hay que arrodillarse a los santos, otros dicen que hay que hacer esto, y ustedes están diciendo que solo por fe. ¿Y por qué es que no hay? Y precisamente por este punto, porque cuando los pecadores se juntan son terribles y hacen cosas. No hay límite. Miren el versículo 6, ¿qué dice? Y dijo Jehová: aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. No tiene límite. Hermanos, de hecho, el pecado, ¿qué podemos aprender de todo esto? Cuando un pecador, hermano, está fuera de la comunión de Dios, de la comunión con Dios, y está actuando de una manera carnal, es terrible. Y puede abrazar a muchos, inclusive, porque se convierte no solo en un creyente carnal, sino que está lleno de amargura y quiere infectar a los demás también. Y esto es muy peligroso en la vida de los creyentes. Y esto puede a tal punto a ir inflamando como la levadura, una pizquita, y todo se arruina. Todo se arruina. Entonces, no hay fin para la maldad. De hecho, hermano, los hombres somos perversos. ¿Qué dijo el Señor en Jeremías? ¿Cómo es nuestro corazón? Perverso. Nuestro corazón es perverso. Ahora, pero hay una diferencia en el creyente. ¿Cuál es la diferencia? El Espíritu Santo que mora en nosotros. Ahora, ¿dónde está la balanza aquí puesta? La balanza, o que ando en mi caminar diario, en mi voluntad, o ando en la voluntad del Señor. Camino por fe en el Señor. Y estos son los principios importantes. Y al final, cuando tengo una relación vertical con el Señor, voy a tener una buena relación horizontal con Él. Y esto se logra ver hacia los demás. Entonces, Dios, como un hecho de su gracia, va a prevenir. Y fíjense que cualquiera puede decir, ¿y por qué Dios hizo este juicio aquí? Precisamente como un hecho de gracia. ¿Por qué creen que Dios llevó a Cristo a la cruz a morir por todos los pecadores? Por amor y por un hecho de gracia. ¿Por qué creen que nuestros hermanos que hace poco hemos enterrado, por qué creen que han muerto? Como un hecho de su gracia. Cualquiera puede decir, ¿cómo crees que es terrible lo que está diciendo? Sí, hermano, hasta la muerte es un hecho de su gracia. ¿Y para dónde van nuestros hermanos en Cristo? A gozar de la plenitud de la presencia de Dios, que hay gozo y paz y que ya no hay sufrimiento como el que nosotros tenemos. ¿No es gracia esa? Diferente a los que no han creído en Cristo, que van a un lugar a estar atormentados mientras se inaugura el lago de fuego. Entonces, ven el asunto. Dios siempre, todos los juicios los hace como un hecho de su gracia y de su amor para los hombres. Usted puede decir, hermano, y el diluvio también fue un hecho de la gracia de Dios. Y usted puede decir, yo no lo creo. Pero yo quiero decirle que sí, también fue un hecho de la gracia. ¿Sabe que de ahí salió un hombre, se preservó un hombre de la cual iba a venir en la descendencia de donde iba a venir el Mesías? Si creen ustedes que hubiera hecho Dios y ya termina con toda la humanidad en el diluvio, ustedes y yo tendríamos esperanza? Ninguna. Por eso el diluvio, aunque muchos no crean, también es una manifestación de la gracia y del amor. Quizás la gente se perdió, y no quizás, la gente se perdió por no haber confiado en el Señor. Ahora, Dios confundió su lengua para que ellos no pudieran entenderse y no seguir con la perversidad que tenían. Versículo 7. Ahora
descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Ahora, ¿qué implicaba esto? Confundir la lengua, y creo yo que fue, algunos dicen, fue el primer Pentecostés. Pero aquí, en relación al Pentecostés, el Pentecostés fue usado ¿para qué? Para entender un mensaje de salvación en la lengua que entendían naturalmente todas las razas que estaban en ese lugar. Aquí no, él lo confunde para que ya no pudieran ponerse de acuerdo y para cumplir la demanda de Dios. ¿Cuál era la demanda de Dios? Que se esparciera sobre la tierra. ¿Ayudó esto con que se esparcieran sobre la tierra? Sí. Y recuerdan de que yo hace unos miércoles enseñé acerca del internacionalismo y no el nacionalismo. Porque Dios no está de acuerdo con el nacionalismo, está de acuerdo con el internacionalismo. Aunque algunos tienen disparidad en cuanto a esto. Y usted me puede decir, bueno, ¿y qué tiene que ver eso? Tiene que ver mucho. ¿Sabe por qué? Porque el hombre siempre quiere tener unanimidad, pero en las cosas perversas. No en la doctrina, por ejemplo. No en la voluntad de Dios. Pero ¿sabe qué va a pasar en el tiempo de la tribulación? ¿Va a haber internacionalismo o nacionalismo? Nacionalismo. ¿Qué va a hacer? Pues? 10 reyes se van a unir para pelear contra el Mesías que viene en su segunda venida. Por eso yo no estoy de acuerdo de que la Biblia hable acerca del nacionalismo, habla del internacionalismo. Y hay otra cosa importante que mencionar aquí. La única era o dispensación en la cual Dios va a permitir el nacionalismo bajo su voluntad va a ser en el reino milenial. Un solo rey, un reinado, pero con muchas naciones. Y aquí es donde es importante entender por qué los creyentes necesitamos tener un servicio genuino y con una actitud genuina delante del Señor. Porque yo no sé, usted puede ser un presidente de una nación en el reino milenial, yo no lo sé. Usted lo sabrá el día del tribunal de Cristo, cuando Él entregue galardones, o no le entregue por no haber hecho nada, o le entregue los mejores galardones. De hecho, a los pastores Dios les ha provisto una promesa de una corona. A los apóstoles les dio la promesa de juzgar a las 12 tribus de Israel. A los pastores les ha provisto una corona. No son coronas literales, sino son servicios en los cuales ellos van a estar actuando dentro del reino milenial. Pero es muy importante entonces entender cuál es nuestra posición hoy delante del Señor. ¿Somos siervos sumisos? ¿Tenemos galardones delante del Señor? ¿O somos orgullosos y no recibiremos nada delante del Señor? Entonces, como esta gente, por eso es que Dios, Él dice descendamos aquí. Quiero aclarar esta palabra. Cuando Él dice descendamos, está hablando de la Trinidad. Él no está hablando, no le está diciendo a los ángeles, Él está hablando con el Espíritu Santo y con Jesucristo. Descendamos. Es decir, la palabra descendamos es un término para hablar de Elohim, que es la pluralidad de Dios, de Yahvé. Y cuando dice confundamos, está hablando de lo mismo. Entonces, ¿qué pasó con el proyecto de construcción cuando Dios dijo descendamos y confundamos su lengua? ¿Qué pasó? Se detuvo y salieron esparcidos sobre la tierra. Versículo 8. Miren lo que dice. Así los esparció Jehová desde allí, sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad y fueron esparcidos. Y la voluntad de Dios fue permitida aquí, por medio de lo que Él había establecido. Les dio una orden, no la cumplieron, Él tuvo que hacer esto para poder cumplir lo que Él había establecido. Ahora, ¿cuántas lenguas estimamos
estimamos que existen hoy, por ejemplo? Si ustedes, yo no sé cuántos de ustedes han preguntado, pero estimamos más o menos 3.000 lenguajes aproximados. Es un lenguaje aproximado, una cantidad aproximada. 3.000 lenguas, más o menos, hasta el día de hoy. Entonces, esto forzó a que la gente llenara la tierra y así empezó el comienzo de las naciones. ¿Con quién empezó el comienzo de las naciones? Bueno, lo vemos en los siguientes versículos. Veamos el versículo 9. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque ahí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Versículo 10. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Y vivió Sem, después de que engendró a Arfaxad, 500 años y engendró hijos e hijas. Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala. Y vivió Arfaxad, después que engendró a Sala, 403 años y engendró hijos e hijas. Sala vivió 30 años y engendró a Aber. Y vivió Sala, después que engendró a Aber, 403 años y engendró hijos e hijas. Eber vivió 34 años y engendró a Peleg. Y vivió Eber, después que engendró a Peleg, 430 años y engendró hijos e hijas. Peleg vivió 30 años y engendró a Reu. Y vivió Peleg, después que engendró a Reu, 209 años y engendró hijos e hijas. Reu vivió 32 años y engendró a Serug. Y vivió Reu, después que engendró a Serug, 207 años y engendró hijos e hijas. Serug vivió 30 años y engendró a Nacor. Y vivió Serug, después que engendró a Nacor, 200 años y engendró hijos e hijas. Nacor vivió 29 años y engendró a Taré. Y vivió Nacor, después que engendró a Taré, 119 años y engendró hijos e hijas. Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán, y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijos. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron a Harán y se quedaron ahí. Y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. Bueno, esta es como una descripción de cómo Dios hizo y comenzó el inicio de las naciones. La barrera de las lenguas tiene otro resultado que Dios quiso, y precisamente esto es lo que permitió que de un hombre saliera una nueva dispensación y una nueva promesa, de la cual nosotros disfrutamos también hoy, la bendición de pertenecer y de ser parte de esta promesa. Y no sé si vamos a seguir estudiando el capítulo 12, pero es importante ver cómo de Abraham, todos hemos sido beneficiados. Y en Gálatas, que estamos estudiando, vamos a ver una analogía de este tipo, de la cual se menciona a Sara, a Agar y a Abraham también, de los cuales nosotros también hemos sido beneficiados por medio de Cristo Jesús. Entonces,
Era muy importante leer esto, porque de hecho, de aquí empiezan las naciones, y de aquí se inicia un nuevo pacto, y el cuarto pacto, el pacto abrahámico, en el capítulo 12. Vamos a orar para despedir.